Por la temperatura del cuerpo y otros factores, fijamos la hora de la muerte entre las 9:30 y las 10 de la noche, aproximadamente 30 minutos antes de que la criada Janet Mackenzie volviera y nos llamase. La muerte fue instantánea y causada por un instrumento pesado y roto. ¿Había señales de lucha? Ninguna. Solo se le dio aquel golpe. ¿Le sugiere eso a usted que el asesino cogió a la señora French por sorpresa? Excelencia, debo protestar. Mi docto amigo se refiere al asaltante como a un asesino, pero aún no hemos determinado si el que lo hizo fue hombre o mujer. Es igualmente posible que fuera una asesina. Señor Myers, al parecer Sir Wilfrid se nos ha unido a tiempo para descubrirle un error de gramática. Por favor, rehaga su pregunta. Sí, Excelencia. Inspector, ¿opina usted que el asaltante, fuera hombre o mujer, cogió a la señora French por sorpresa? Excelencia, a mí me coge por sorpresa que mi docto colega pretenda hacer exponer al testigo una opinión y no un hecho. Es cierto, tendrá que reformar la pregunta, señor Myers. Excelencia, retiro la pregunta del todo. ¿Le gusta más así? Sí, mucho más. ¡Silencio! ¡Silencio! Perfectamente, inspector. Comencemos la exposición de los hechos. Después de determinar la causa y la hora de la muerte, ¿qué hicieron ustedes? Efectuar un registro, sacar fotografías y revelar huellas dactilares. ¿Qué huellas dactilares descubrieron? Encontré las huellas de la señora French, las de Janet Mackenzie y otras que después resultaron ser de Leonard Ball. ¿Ninguna más? Ninguna. ¿Ha dicho que la habitación tenía todas las apariencias de que se había cometido un robo? Sí. Había cosas tiradas y la ventana estaba rota cerca del cierre. Vi cristales en el suelo y fragmentos de ellos en la calle. Los cristales de la calle no hacían pensar que la ventana hubiera sido forzada por el exterior. Lo que está diciendo es que alguien intentó que pareciese que la ventana la habían forzado desde fuera, ¿no es eso? Excelencia, protesto. Mi docto amigo pone palabras en labios del testigo y en verdad se insiste en contestar a sus propias preguntas. La presencia del testigo resulta superflua. ¿Cierto? ¿No lo cree así, señor Myers? Sí, Excelencia. Inspector, ¿comprobó usted si faltaba algo propiedad de la mujer asesinada? En opinión de la criada no faltaba nada. Según su experiencia, inspector, cuando un ladrón, o una ladrona quizá, entran en una casa, ¿se van sin haberse llevado nada? No, señor. ¿Recogió usted esa chaqueta, inspector? Sí, señor. ¿Esa exactamente? Sí, señor. Esta es la prueba número 1, Excelencia. ¿Dónde la recogió, inspector? Es la chaqueta encontrada en el piso del acusado y llevada al laboratorio en busca de manchas de sangre. ¿Y hallaron manchas de sangre? Sí, aunque se habían hecho intentos para lavarlas. ¿Qué pruebas hizo el laboratorio? Primero, determinar si las manchas eran de sangre humana. Luego, clasificarla por grupo o tipo. ¿Y era la sangre de un grupo o tipo especial? Sí, señor. Del grupo A. ¿Analizaron ustedes después la sangre de la víctima? Sí, señor. ¿De qué grupo era? Del mismo. Grupo A. Gracias, inspector. No hay más preguntas. Inspector, dice usted que las únicas huellas que encontraron fueron las de la señora French, Janet Mackenzie y las del acusado Leonard Ball. Según su experiencia, cuando un ladrón da un golpe, ¿acostumbra dejar huellas digitales o trabaja con guantes? Lleva guantes. Luego la ausencia de huellas digitales en un robo apenas le sorprendería. Claro. No podemos, pues, suponer que habiendo entrado un ladrón en lo que parecía ser una casa vacía, se encontrase repentinamente con la señora French y la golpeara, y luego, al ver que estaba muerta, huyera lleno de pánico sin llevarse nada. Comprenda, Excelencia, que es del todo imposible adivinar lo que pasa por la mente de un ladrón completamente imaginario. Lleve o no guantes. Déjese de supuestos, Sir Wilfrid. Limítese usted a los hechos. Inspector, cuando interrogó al acusado sobre las manchas de su chaqueta, ¿no le mostró a usted una reciente cicatriz que tenía en la muñeca y no le dijo que se había cortado con un cuchillo de cocina al partir el pan? Sí, señor, eso fue lo que dijo. ¿No le dio la misma versión del hecho su esposa? Sí, señor, pero después... Simplemente sí o no, por favor. La esposa del encausado no le enseñó un cuchillo y le dijo que su marido se había cortado partiendo pan. Sí, señor. ¿Quiere usted examinar ese cuchillo, inspector?
Tanteé con el dedo el filo del mismo. ¡Con cuidado! ¿No es cierto que la punta y la hoja de ese cuchillo están afiladísimas? Sí, señor. Ahora bien, si ese cuchillo resbalara, no podría producir un corte que sangraría profusamente. Sí, señor, podría ser. Bueno, inspector, usted ha declarado que las manchas de esa chaqueta fueron analizadas, igual que la sangre de la señora French, y se halló que ambas pertenecían al mismo grupo A. Eso es exacto. Sin embargo, si la sangre del acusado fuera también de ese grupo, las manchas de su chaqueta podían muy bien ser resultado del accidente doméstico que le describió a usted. Sí, señor. ¿Ha hecho usted analizar la sangre del acusado, inspector? No, señor. Aquí tengo un certificado, según el cual Leonard Stephen Voll ha donado su sangre al Hospital del Norte y esta pertenece al grupo A. Gracias, inspector. Inspector, concediendo que el corte en la muñeca fuera causado por el cuchillo, ¿existe algo que indique si fue un accidente o una herida deliberadamente hecha después del crimen para explicar las manchas de sangre? ¡Vamos, excelencia! Retiro la pregunta. Puede marcharse, inspector.